Abramos nuestras Biblias a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Estamos ahí. Dice decir 12, versículo 1. Un solo versículo vamos a ver en esta noche. Dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Vamos a orar. Señor, una vez más, gracias por tu misericordia, que son nuevas cada día. En esta noche te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú guíes mis labios, dame claridad de pensamiento, facilidad de palabra. Vengo en temor ante tu presencia, en reverencia, en humildad, Señor. Enséñanos las verdades de tu palabra. Cámbianos, redargúyenos, exhórtanos, amonéstanos por medio de tu Espíritu Santo. Que no salgamos igual que como entramos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos vamos a enfocar solamente en una palabra: misericordias. Vamos a leerlo una vez más. Dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Cuántos han leído este pasaje? ¿Muchas veces lo han leído? ¿Se ha preguntado usted qué son las misericordias del Señor? ¿Cuáles son esas misericordias para el creyente? Una observación que vemos ahí está en plural, no es singular. ¿Qué dice ahí? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias. No es les ruego por la misericordia, no. Es misericordias. Y en el libro de Romanos, a través del libro de Romanos, vamos a ver cuáles son esas misericordias del Señor para nosotros, para nuestras vidas. Primeramente, ¿qué es misericordia? Misericordia significa simplemente compasión, piedad, ¿sí? Es el carácter compasivo del amor de Dios. Vayamos a 2 de Corintios capítulo 1. 2 de Corintios capítulo 1, versículo 3. 2 de Corintios capítulo 1, versículo 3. Y estamos ahí. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Padre de qué? De misericordias y Dios de toda consolación. Esta palabra en el griego es compasión, piedad o Padre compasivo. ¿Sí? Esta palabra se usa de Dios en este pasaje. ¿Sí? En 2 de Samuel 24:14 dice que las misericordias de Dios son muchas. Y vayamos a Lamentaciones capítulo 3, versículo 22. Lamentaciones capítulo 3, versículo 22. Lamentaciones capítulo 3, versículo 22. Dice así: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Note ahí que ahí está en singular y está en plural. ¿Ve? Si nota ahí, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. La palabra misericordias en el hebreo, en el Antiguo Testamento, ocurre unas 30 veces. Y es un término amplio que abarca las nociones de amor, gracia, misericordia, bondad, perdón, verdad, compasión y fidelidad. Estas son las misericordias del Señor. Vayamos a Salmo 103, versículo 10. Salmo 103, versículo 10. 10 al 13.
Salmo 103, versículos 10 al 13. Y dice así: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su ¿qué? Su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos del oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Dios es un Dios compasivo. El Señor tuvo misericordia de nosotros y nos salvó. Amén. ¿A eso? Ahora que somos sus hijos, lavados por la sangre del Señor, nos muestra sus misericordias. Y dicho eso, vamos a ver cuáles son las misericordias de Dios. A través del libro de Romanos, una vez más, el libro de Romanos, vamos a ver esas misericordias. Número 1. Primera misericordia: somos justificados. Somos justificados. De ahí sacamos la doctrina de la justificación. Dicho sea de paso, el libro de Romanos tiene mucha... Ahí sacamos la doctrina esencial de la iglesia cristiana. De ahí sacamos la doctrina de la justificación. ¿Qué dice? Vayamos a Romanos capítulo 3, versículo 24. Pero primeramente, ¿qué significa justificación? ¿Qué significa justificación? Esa es la respuesta. Es un acto por el cual Dios declara que el pecador que cree viene a ser justo y aceptable ante Él. En otras palabras, el que cree en Cristo es justo delante del Padre. Y quiero que vean aquí una cosa. Quiero que me vean porque voy a hacer Aquí está el Padre, Cristo y nosotros. Con Cristo somos justos. Si creemos en Cristo, el Padre nos ve perfectos. Pero si quitamos a Cristo, de ahí, ¿qué tenemos? La ira del Padre sobre nuestras vidas por causa de nuestro pecado. La ira, el castigo de Dios. Ahora bien, hay 3 frases de Pablo que resumen la doctrina de la justificación por la fe. Entonces, primer punto es: somos justificados. Y primer subpunto, los que hacen notas, primer subpunto: justificados por gracia. Y ya dijimos el pasaje, Romanos capítulo 3, versículo 24. Dice así: que dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Gratuitamente por gracia. ¿Sí? Justificados por gracia. Ahora, ¿qué es gracia? ¿Alguien sabe qué es gracia? Regalo inmerecido, ¿verdad? Eso es, un favor inmerecido. Otra definición puede ser lo que es dado. Lo que es dado. ¿Sí? Ahora, ¿qué es dado? Su Hijo Jesús. Es la gracia. Pero justificados por gracia. ¿Por qué por gracia? ¿Por qué? Porque la salvación es un favor inmerecido. Ahora, noten ahí la palabra gratuitamente. Gratuitamente. Esa palabra se utiliza en Juan capítulo 15. Vayamos a Juan capítulo 15, versículo 25. Juan capítulo 15, versículo 25 dice así: pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, sin causa me aborrecieron. Oiga, ¿dónde está gratuitamente ahí? Esa palabra sin causa es la palabra que aparece ahí, dorean en griego. Se traduce algo no ganado, algo inmerecido, gratuitamente. Entonces, somos justificados sin causa, ¿sí? Siendo justificados sin causa por su gracia. Podemos traducirlo así en el capítulo 3, versículo 24 de Romanos.
¿sí? Por cuanto todos, 24, siendo justificados sin causa por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. No hay causa, no hay razón en nosotros para que merezcamos la salvación de Dios. Es todo por gracia. Alguien dijo que los regalos no se merecen, se reciben por gracia y misericordia del Señor. En el Nuevo Testamento, gracia y misericordia van de la mano, siempre van de la mano. El apóstol Pablo pone gracia y después pone misericordia en cada una de sus epístolas. Y Dios escuchen esto, Dios en su gracia nos da lo que no merecemos, que es la salvación. ¿O usted es digno de que lo salve el Señor? No. Y en su misericordia no nos da lo que sí merecemos. ¿Entiende? Voy a repetir otra vez. Dios en su gracia nos da lo que no merecemos. Y en su misericordia no nos da lo que sí merecemos, que es el infierno, la ira de Dios. Pero gracias a Dios por su gracia, por su favor a nosotros. Ok, entonces justificados por gracia. Segundo subpunto, justificados por la fe, Romanos 5:1. Romanos 5:1. Justificados por la fe. Ya vimos que somos justificados por gracia. Ahorita vamos a ver justificados por la fe. Romanos 5:1. Dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, ¿por qué por la fe? ¿Por qué? Bueno, porque la justificación no se alcanza por mérito humano. Vayamos a Efesios 2. Efesios 2, versículo 8 y 9, que ya deberíamos de aprenderlo de memoria ya. Efesios 2, versículos 8 y 9. Estamos ahí. Dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Sí? Dice una vez más: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto, esa palabra esto, significa a la fe, a la salvación, en los versículos del 5 al 9. Del 5 al 7, todo lo que es relacionado con la salvación. Y esto, o sea, la salvación entera, la fe, el arrepentimiento, ahí abarca todo. No de vosotros, o sea, no nace de nosotros, pues es don de Dios. La salvación comienza con Dios y termina con Dios. Todo es por fe, por gracia. Y después dice: no por obras, para que nadie se gloríe. Un ejemplo que pongo es esto: no por obra, usted no puede decir: Señor, gracias porque tú me salvaste y porque yo fui listo más que ellos y te recibí como Salvador. Eso no puede decir usted eso. Se está gloriando usted. Porque yo fui un poco más inteligente que ustedes y recibí a Cristo. No, no es por obras. Número 3, justificados en su sangre. Justificados en su sangre. Ya vimos que somos justificados por gracia, justificados por la fe. Ahora somos justificados en su sangre. Ahí, capítulo 5 de Romanos, versículo 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Salvos de la ira. Romanos 5, 9. Vamos a leerlo una vez más. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Pues por medio de su muerte expiatoria.
una muerte cruel. Hebreos capítulo 9, versículo 22. Hebreos 9, versículo 22. Dice así, Hebreos 9, versículo 22. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre, ¿qué dice? ¿No se hace qué? Remisión. ¿Qué significa remisión? Perdón. Significa despido, liberación, perdón. Sin sangre no hay perdón de pecados. Entonces ya vimos las tres frases que Pablo resume la doctrina de la justificación por la fe. Segunda misericordia. ¿Cuál es el beneficio de ser justificados? Somos adoptados. Somos adoptados. Ahí también se desprende la doctrina de la adopción. Romanos 8, versículo 15. Romanos 8, versículo 15. Romanos 8, versículo 15. Ya lo tenemos. Dice así: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de ¿qué? De adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. ¿Qué significa adopción? Éramos huérfanos. Amén. Amén. Significa ser colocado como un hijo adulto. Este término usado en el Nuevo Testamento para describir el proceso por el cual el creyente en Cristo entra en relación de hijo con el Padre. El término recalca el deseo de Dios de otorgar un tierno amor a sus hijos. Y la figura que Pablo usó fue tomada de la ley romana, de acuerdo con la cual un hijo adoptivo participaba de todos los privilegios de que gozaban sus hijos verdaderos. En otras palabras, Dios nos convirtió en sus hijos en el momento de la salvación. Entramos a la familia de Dios por nacimiento, no por adopción, por nacimiento, por la regeneración, el nacer de arriba. Juan 3:3. No por medio de la adopción. Vayamos a Efesios capítulo 1, versículo 5. Efesios 1, versículo 5. La adopción va de la mano con otras doctrinas, por ejemplo, la elección y la predestinación. Efesios 1, versículo 5. Dice así. Vayamos desde el 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor, habiéndonos predestinado para ser ¿qué? Adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. La palabra adopción va de la mano con elección y predestinación. Si usted ve ahí, la elección tuvo como propósito conseguir para los creyentes santidad. Versículo 4, la segunda parte dice, ¿para qué? ¿Para qué fuimos escogidos? Para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. Y la predestinación tuvo como fin otorgarles una posición santa. Versículo 5, la segunda parte. Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Predestinado. No voy a meter ahorita en explicar la elección y la predestinación. Es para otro estudio. ¿Sí? Pero va de la mano con la adopción. Va de la mano.
Entonces somos adoptados hijos para ser herederos legales con todos los derechos y privilegios de un hijo. Usted es adoptado, usted tiene los derechos, privilegios. Ahora bien, ¿cuál es el beneficio de ser adoptados por el Señor? Bueno, primer subpunto. Somos puestos bajo la gracia y no bajo la ley. Estamos bajo la gracia y no bajo la ley. Romanos capítulo 6, versículo 14 y 15. Romanos 6, 14 y 15. El beneficio de la adopción es que estamos bajo la gracia y no bajo la ley. Dice así, ya estamos ahí. Porque el pecado sí, 14. Sí. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ¿qué? La ley, sino que bajo la gracia. Pero versículo 15, ¿qué dice? ¿Qué pues? Pecaremos, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué dice? En ninguna manera. Es enfático Pablo ahí. En ningún modo. No acontezca. En versículo 14, el pecado no tiene por qué reinar en nosotros. El Hijo de Dios no debe permitir que el pecado reine. El hecho de que hemos sido salvados por gracia no es excusa para pecar. Versículo 15. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. La doctrina de la justificación por la fe no invalida la ley de Dios. No invalida la ley de Dios. Hay una corriente evangélica, los salvos siempre salvos. Ellos dicen que como no estamos bajo la ley, usted puede hacer lo que quiera. Somos libres, mas no libertinos. ¿Entienden la diferencia? Somos libres. Entonces ellos dicen que podemos hacer lo que queramos. No hay ley. Son los anomialistas, creo. Anomos, en griego, negativo, nomos, ley. No tienen ley. Pero la Escritura no enseña eso. Acabamos de leer Efesios 1, versículo 4, que nos escogió para que fuéramos, ¿qué? Santos, sin mancha. Dios no ha abrogado la ley moral. Romanos 3:31. Romanos 3:31. Dice así: luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Cuál era la función de la ley? Enseñar nuestro pecado. ¿Nos salva la ley? No, nos condena la ley. El trabajo de la ley nos condenaba. Romanos 7:12. Romanos 7:12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Dígame. Hermano, nomás quería comentar un poco sobre la ley. Esta semana oí un comentario muy bueno acerca de los 10 mandamientos. Y de los 10 mandamientos, 9 siguen vigentes. El único que no es vigente es observarás el sábado. Amén. Así es que la ley, como usted dice, sigue vigente. Sigue vigente. Porque, ¿qué dijo? La ley se resume en 2. ¿Cuál dijo Cristo? ¿Qué? Amarás. Dígalo. Con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo. ¿Y el segundo qué es? El primer mandamiento son los 4 primeros del Éxodo. Los 3, porque
ya no vemos el sábado. Y el restante es el prójimo. Se refiere al prójimo. Entonces sigue vigente la ley. Pero fíjense bien, la ley es buena, santa y justa, pero no se puede cumplir a la perfección. Si falla en uno, Santiago dice, si falla en uno, ¿es culpable de qué? De todos. Así que se convierte en maldición para el hombre. Romanos capítulo 3, Romanos 3:19. Romanos 3:19 al 20. Romanos 3:19, 20. ¿Tienen frío? No. Ya estamos ahí. Dice así: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el ¿qué? Conocimiento del pecado. Las demandas de la ley han sido totalmente cumplidas por Cristo, que toda justicia fue cumplida por Él, y al ser nuestro representante fue cumplida por nosotros. Él fue el único que cumplió los 10 al pie de la letra. Entonces, cuando decimos que estamos bajo la gracia y no bajo la ley, lo que queremos decir es que ya no estamos obligados a cumplir las exigencias que demanda la ley para alcanzar la salvación. Ya no más, Cristo ya lo hizo. Ahora nosotros tenemos que buscarle agradarle en todo a Él. El redimido por la sangre de Cristo busca agradarle en todas las áreas de su vida. Vamos a ver unos versículos. Romanos 7:6. Romanos 7:6. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Se refiere a la ley, una nueva vida ahora. Bueno, entonces vimos que somos justificados por gracia, por fe y en su sangre. Vimos también cuál es el beneficio, que somos adoptados, estamos bajo gracia y no bajo la ley. Tercer, misericordia. Somos santificados. Somos santificados. Ahí también se desprende la doctrina de la santificación. Cada uno de estos términos es amplio, nunca se termina. Nunca. Podemos pasar años hablando de la justificación, glorificación, santificación, redención. Romanos 6:22. Somos santificados. Dice así Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la ¿qué? La santificación y como fin la vida eterna. ¿Por qué somos santificados? La pregunta. ¿Por qué somos santificados? Porque nos ha dado el Espíritu Santo. Capítulo 5, versículo 5 dice de Romanos: y la esperanza no avergüenza. Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo que nos fue ¿qué? Nos fue dado. ¿Cómo nos santifica el Señor? ¿Por medio de qué? De su palabra. Otra forma que nos santifica es por medio de las tribulaciones. ¿Cómo que tribulaciones? Sí. No se hinca usted y pide y se consagra más a Dios. Lo santifica. Por medio de los hermanos nos santificamos unos a otros. Por Proverbios dice que hierro con hierro afilamos el rostro del hermano. Pero el Espíritu Santo nos santifica. La santificación es la obra del Espíritu Santo en nosotros.
para purificarnos. ¿Para qué? Para separarnos del mal y hacernos conforme a la imagen de Cristo y aceptos a Dios. Esa es la santificación, el rol de la santificación. Ahora bien, todo cristiano tiene el Espíritu Santo, todo cristiano, no se va. Pero no todos los cristianos viven en plenitud del Espíritu Santo. Y no todos los cristianos caminan en el Espíritu Santo. Dos cosas podemos hacer con el Espíritu Santo: contristar, Efesios 4:30, por motivo de tiempo no lo vamos a leer. Efesios 4:30, lo contristamos. ¿Qué quiere decir? Que no queremos cambiar nuestros viejos hábitos de pecado. Y lo podemos apagar al Espíritu. Primera de Tesalonicenses 5:19. Primera de Tesalonicenses 5:19. Es decir, nos negamos a hacer la voluntad de Dios, nos negamos a que el Espíritu Santo nos guíe, pero nunca se va de tu vida. ¿Un cristiano puede caer en pecado, sí o no? Sí. Amén. ¿Puede vivir en él todo el tiempo? ¿Puede vivir en el mismo pecado? ¿Puede vivir el cristiano? La respuesta es un no. La santificación es un mandato. Primera de Pedro 1:16. Primera de Pedro 1:16. Porque escrito está: sed santos, ¿porque qué? Porque yo soy santo. Los que quieren, los que están escribiendo, apunten esta escritura, Levítico 11:44 y 45, que habla la misma cosa: sed santos porque yo soy santo, dice Jehová. Levítico 11:44 y 45, capítulo 19, versículo 2, y capítulo 20, versículo 7. Habla que el Señor habla a su pueblo que sed santos porque yo, Jehová, soy santo. Pero vamos a ver esta escritura, Primera de Tesalonicenses 4:3. Primera de Tesalonicenses 4:3. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Dice así, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. Pues la voluntad de Dios es ¿qué? ¿Qué dice? Vuestra santificación. Que os apartéis de ¿qué? Fornicación. Se refiere a apartarnos del pecado, de la impureza sexual, de todo lo malo. De todo lo malo. Nosotros tenemos que ser como el rey David. Como el rey David. Vayamos a Salmo 141. Salmo 141. Versículo 3 y 4. Mira cómo dice el rey David. Ya estamos ahí. Amén. Salmo 141, versículo 3 y 4 dice así: pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Versículo 4: no dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. Wow. Aquí no dijo David, gracias porque yo no soy como ellos. No, él reconocía que puede ser igual que ellos o peor que ellos. Hace muchos años en mi comenzar como cristiano, ya pedí perdón por eso. Yo decía, qué bueno que no soy como él. O sea, yo soy mejor que él. No. Por la gracia de Dios, no soy peor que él. Carlos Spurgeon decía, si te vienen a contar
Si te dice cosas malas de mí, no les creas, porque soy peor de los que ellos te dicen. ¿Entienden? Soy el peor pecador. Y nuestra oración de santificación debe ser esta, como el rey David. Vamos a leerlo otra vez. Pon guarda a mi boca, oh Jehová. Guarda la puerta de mis labios, que no diga cosas incoherentes, cosas malas. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala. Los deseos, igual que los inconversos. Hacer obras impías con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. Esto sigue vigente hoy en día para nosotros. Esa debe ser nuestra oración santificadora. La evidencia, escuchen esto, la evidencia de que somos justos, la evidencia de la justificación es nuestra santificación. Es nuestra santificación. Si usted es ya está justificado, entonces debe de andar en novedad de vida, debe de andar en santidad, en justicia, debemos estar en justicia, santidad en acción. Eso es lo que significa. Andemos en justicia, santidad en acción. Entonces ya vimos que somos justificados por gracia, por la fe, por su sangre. Somos adoptados. Estamos bajo la gracia, somos santificados, y la cuarta misericordia y última, nos ha glorificado. Romanos 8:30. Romanos 8:30. Vamos a leer a lo que le llaman los teólogos la cadena de oro de la salvación. Romanos 8:30 dice así, ya estamos ahí. Quiero que lo lea, que me siga a mí. Dice así: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también, ¿qué? Glorificó. Ahora, los verbos están en pasado o en presente. Pasado, en pasado. Nos llamó. ¿Qué es llamó? Pasado, ¿verdad? Es un aoristo que se llama en teología, en el griego, utiliza verbos pasados con un efecto futuro. Eso quiere decir que nuestra salvación es segura en Cristo. No te puedes perder. Aquellos que dicen que perdemos la salvación, en primer lugar está mal dicha esa pregunta, está mal hecha. La pregunta correcta es: ¿Jesucristo puede perder un verdadero hijo? La respuesta es un no. Esa es la pregunta correcta, porque no es tu salvación. Jonás 2:9 dice que la salvación es de Jehová, la salvación es del Señor. Entonces, ¿qué seguridad tenemos en el Señor? De que ya estamos glorificados. Solo falta que se cumpla cuando usted se muera o cuando Cristo venga por su iglesia. ¿Entiende? Quiere decir que el redimido por la sangre de Cristo ya ha sido glorificado en Cristo. Y vayamos ahí mismo en el capítulo 8, versículos 21 al 23. 8, 21 al 23. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, es decir, la glorificación total, la gloria total. La revelación de esta gloria se espera en la venida del Señor. Ahora dice aquí las primicias. ¿Se ha preguntado qué son las primicias? Aquí se refiere la prenda o garantía de que nuestra salvación será completada. ¿Entiende? ¿Sí? Y esas primicias es nada menos que la persona y la presencia de Dios, el Espíritu Santo en la vida del creyente.
Déjeme repetir, las primicias es la prenda o garantía de que nuestra salvación será completada. No hay pierde para los que están en Cristo. Pecamos, pero nos arrepentimos. Tu vida de santificación es que tienes una vida de arrepentimiento día tras día. No eres indiferente ya al pecado. Pero la salvación no es individual. ¿Ande? La salvación no es individual. Sí, la salvación es individual, sí. Sí. Ahorita que dijo eso me acordé que cuando vinimos al Señor hace 30 años, mi papá dijo, como yo ya me convertí, mi familia ya es convertida automáticamente. Mi hermano dijo, no, papá, estás mal, la escritura no dice eso. Y corrigió a mi papá, perdón, y pido perdón, estoy mal. Pero la salvación es individual. Ahora bien, ¿qué significa 5 minutos más? ¿Qué significa las primicias? ¿Qué significa primicias? Los primeros frutos, ¿verdad? Los primeros. Primer fruto, sí. Cuando cosechas los primeros tomates de tu huerto, esto indica que habrá muchos más. Ahora escuche bien. En el momento en que una persona confía en Cristo, esa persona recibe el Espíritu Santo, que es Él mismo las arras. ¿Qué son las arras? Es el anticipo, la garantía. Efesios 1, 13 al 14. Efesios 1, versículo 13 y 14. Entonces, después de que mucho más seguirá. ¿Sí? En el momento en que una persona confía en Cristo, esa persona recibe el Espíritu Santo, que es Él mismo, ¿sí? Y esperamos mucho más en la gloria venidera. Un cuerpo nuevo, una herencia eterna, un hogar en el cielo, seremos semejantes a Cristo. Esas son las arras, la garantía. Entonces tenemos la prenda de una bendición futura aún más grande. Qué misericordias del Señor. ¿Cuáles son las misericordias? Justificados, adoptados, santificados y glorificados. Esas son las misericordias que habla Pablo en Romanos. Señor, te damos gracias por esta noche. Señor, qué hermosas misericordias. No merecemos tu gracia ni tu amor. Señor, ante tales misericordias, Señor, no nos dejas sin palabras, Padre. Solamente te decimos gracias. Y ayúdanos a ser como tu Hijo, Jesús. Glorificar tu nombre, hablar bien de ti, Señor. Ayúdanos en nuestra debilidad, en nuestra incredulidad. Señor, teniendo estas misericordias, ¿cómo no servirte, Señor? ¿Cómo no entregar nuestra vida entera al servicio tuyo? Es lo único que podemos hacer, Señor. Adorarte y darte gracias. Gracias por tu palabra que nos habla, nos instruye, nos recuerda cómo debemos de vivir para tu gloria. En nombre de Jesús. Amén.